La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Indira Gandhi, política. Les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan. A nombre de la diputada Mara Robles, gracias por estar aquí. En este día de informe les decimos que esta diputada sí rinde cuentas. El día de hoy nos reunimos aquí, en el Congreso del Estado de Jalisco, la Casa del Pueblo. Gracias a diputadas como Mara, que con trabajo, cercanía y voluntad incansable permiten que la voz de miles de personas jaliscienses se encuentre realmente representada en este poder del Estado. Porque ninguna mujer debería de tener que hacer huelga de hambre para ser atendida, porque ninguna persona estudiante debería ser tratada como criminal, porque los cargos públicos no son para enriquecerse, sino para servir. Sean bienvenidas y bienvenidos a luchar de la mano. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos la presencia de las y los invitados especiales que el día de hoy nos hacen el honor de acompañarnos. El rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. El secretario general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Guillermo Gómez Mata. El vicerrector ejecutivo, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea. Al maestro José Trinidad Padilla López, director de la Biblioteca Pública Juan José Arreola. Al exrector y actualmente regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, al doctor Tonatiu Bravo Padilla. A la maestra emérita de la Universidad de Guadalajara, Ruth Padilla Muñoz. A la doctora Guadalupe Morfín, expresidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y luchadora social. Al presbítero el licenciado Francisco Ramírez Yáñez, rector de la Universidad del Valle de Atemajac. Al licenciado Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan. Al director general del Sistema de Educación Media Superior, César Antonio Barba Delgadillo. Al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Daniel Espinosa Licón. A las y los rectores de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara. A las representaciones sindicales de la Universidad de Guadalajara, al doctor Jesús Becerra Santiago, secretario general de SUTUDG. Al doctor Jesús Palafox, secretario general del STAU-UDG. A la secretaria general Natalia Juárez Miranda. Al presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG, Francisco Javier Armentaraiza. A Cintia Cantero Pacheco, Contralora Ciudadana de Guadalajara. Al doctor José de Jesús Becerra Ramírez, consejero ciudadano del Poder Judicial del Estado de Jalisco. A la magistrada Ruth Gabriela Gallardo Vega, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. A la magistrada María Eugenia Villalobos Rubalcaba, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
Al ingeniero Jorge Enrique Magaña Valencia, presidente municipal de Mazamitla. A la diputada Claudia García. Al diputado Hugo Contreras. A los destacados universitarios Gustavo Armando Cárdenas Cutiño. El abogado general de la universidad Juan Carlos Guerrero Fausto. Al destacado universitario Alfredo Peña. A las distintas representaciones partidistas y plurales que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias por hacernos el honor de su presencia. De igual manera, una de las diferentes luchas que Mara lleva a través de su voz en el Congreso del Estado es justamente las y los colectivos de personas que luchan para que los derechos sean respetados. Agradecemos la representación del colectivo de familias Entre el Cielo y la Tierra, Marta Leticia García. Agradecemos también al colectivo Familias Unidas por nuestros desaparecidos Guadalupe Aguilar. Agradecemos la presencia del director de Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón. Por supuesto, agradecemos la presencia de Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos también la presencia de Esperanza Chávez del colectivo de familias Por Amor a Ellos. Por supuesto, le mandamos un cordial saludo al grupo de médicos que se encarga de atender la salud de Mara, que el día de hoy nos acompaña y que posibilita que su rodilla y su cuerpo esté presente el día de hoy. También queremos agradecer a todas las autoridades que hacen posible que la voz de las personas realmente llegue a los espacios y a los lugares donde se necesita. Es por ello que agradecemos también la presencia de Marisol Schul, directora de la FIL. Agradecemos también la presencia de las personas que integran el partido Hagamos Jalisco. En primer lugar, Ernesto Gutiérrez, presidente. Agradecemos la presencia de la vicepresidenta Valeria Ávila. Agradecemos también la presencia del coordinador de regidurías, a las ex candidaturas a diputaciones y regidurías que nos acompañan, así como a todas las personas que hacen posible la labor de nuestro partido a lo largo y ancho de todo el estado de Jalisco. Agradecemos también la presencia de Mauricio Merino, destacado intelectual. De Lupita Ramos, de CLADEM. De los hospitales civiles, las direcciones y en representación de las mismas, el doctor Jaime Andrade. También de la sociedad civil organizada agradecemos la presencia de Milagros Naveja, de Donación de Milagros AC. Y agradecemos la presencia de mujeres feministas que nos acompañan en esta lucha, Arcelia, Guadalupe y Lourdes Angulo. Un fuerte aplauso para ellas. Y por supuesto, el día de hoy agradecemos la presencia del diputado de Hagamos, Enrique Velázquez. Sin querer hacer ningún tipo de omisión, agradecemos la presencia de todas y cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy. Sin duda, esta lucha estaría completa sin su presencia, sin su lucha y sobre todo sin el trabajo en el que acompañan a nuestra diputada. Ahora,
procederemos a la proyección del saludo de diversas autoridades, tales como Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del INE, como José Goldenberg, expresidente del IFE, y Diego Valadez, experto en Derecho Constitucional. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto dirigirme a ustedes en el marco del informe de labores legislativas de mi amiga y admirada académica, la diputada Mara Robles. Rendir cuentas dignifica la labor de nuestros representantes populares y genera un vínculo entre la sociedad y el poder legislativo que hoy resulta fundamental para la salud de nuestra democracia. Desafortunadamente, la mayor parte de la ciudadanía se sigue sintiendo alejada de sus legisladores y legisladoras y tiene una gran desconfianza en los partidos políticos y en los congresos, que son dos instituciones pilares de la democracia representativa. La más reciente edición del Informe País que presentamos hace apenas unos días en el Instituto Nacional Electoral nos confirma que es necesario trabajar para recuperar esa confianza y volver a prestigiar instituciones que son clave para la división de poderes y la recreación de la democracia constitucional. Si bien la democracia sigue siendo el régimen político más apreciado por la mayoría de las mexicanas y los mexicanos, llama la atención que las tres instituciones que menos confianza generan son las y los senadores y diputados federales, las y los diputados locales y los partidos políticos. Esta es una llamada de atención para todas y todos quienes tenemos una responsabilidad pública, para las instituciones y para la sociedad en general. Pues sin división de poderes y sin estas instituciones no es posible la subsistencia de los regímenes democráticos en los que la genuina voluntad popular se expresa a través del voto y con ello manifiesta la pluralidad y nuestras libertades como base fundamental, como los factores determinantes de nuestra vida social, y no la opinión, la voz, la decisión de una sola persona. El equilibrio de poderes es, pues, fundamental para el futuro de nuestra democracia y nuestras sociedades, y para que esa relación de pesos y contrapesos sea efectiva, se requieren congresos transparentes y legisladores y legisladoras dispuestas a rendir cuentas de su importante trabajo de representación popular. Por eso, me da muchísimo gusto saludarles en el marco de este informe de la diputada local, nuestra amiga Mara Robles, quien estoy seguro seguirá rindiendo cuentas y fortaleciendo así nuestra democracia. Muchas felicidades y muchas gracias por su atención. Mara Robles, diputada, sí rinde cuentas. Buenas tardes. Primero agradecer a la diputada Mara Robles la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Solo una idea. En México hemos entendido que la democracia, o mejor dicho, que no hay democracia sin elecciones libres, transparentes y equitativas. Ese es un basamento que creo comparten todas las fuerzas políticas y qué bueno que así sea. Sin embargo, creo que la otra dimensión de la democracia no se ha asimilado. ¿A qué me refiero? La democracia es un poder regulado, es un poder dividido y es un poder vigilado. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder no puede ser caprichoso, solamente puede ser aquello para lo cual está habilitado por la Constitución y la ley. Es un poder que se divide entre el ejecutivo, el legislativo, el judicial, como nos decían en la primaria, pero además al cual se les han agregado órganos autónomos del Estado. Y es importante entender esto porque esa es una aspiración democrática, que ninguna institución, ninguna persona, ningún partido pueda concentrar todo el poder. Y además es un poder vigilado, tanto entre poderes como de la sociedad hacia el poder. Y todos aquellos que no han asimilado eso, que es una especie de ABC elemental, normalmente activan resortes contrademocráticos, autoritarios. Ojalá entre nosotros, más temprano que tarde, se entienda que democracia
Y me repito, es un poder regulado, fragmentado y vigilado. Muchas gracias. Un saludo a todos. Mara Robles, diputada. Sí rinde cuentas. Saludo muy cordialmente a todas las personas que acompañan a la diputada Mara Robles en esta importante ocasión en la que ella presenta a la ciudadanía un informe acerca de su desempeño como representante popular. Saludo, por supuesto, a la propia diputada y le expreso mi congratulación por el trabajo que ha hecho, pero particularmente por esta sesión en la que, convocando a la ciudadanía, da a conocer aquello que ha planteado, aquello por lo que ha luchado y aquello que ha conseguido en representación de quienes han votado por ella. Y también, por supuesto, en representación de toda la comunidad, porque un representante no solamente lleva la voz de quienes le dieron el voto, lleva la voz de la ciudadanía que aspira a consolidar una democracia cada día más eficaz, una democracia que nos proteja a los ciudadanos, una democracia que se traduzca en rigurosos y efectivos controles políticos que impidan excesos por parte de quienes gobiernan, también que impidan omisiones lesivas para el bienestar de la comunidad. Los controles políticos no se hicieron para impedir el gobierno, se hicieron para acompañarlo, para hacer que el desempeño de quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos y de hacer cumplir la ley actúen siempre de acuerdo con los términos de la Constitución y con el interés de la colectividad a la que deben servir. Es por eso que los congresos se caracterizan por su independencia y es por eso que quienes lo integran, quienes forman parte de esos congresos, actúen con seriedad y con responsabilidad. Ocasiones como esta sirven para reflexionar acerca de la gran función política que significa un Congreso bien integrado, un sistema constitucional bien diseñado y una forma de gobierno bien construida. Los ciudadanos estamos especialmente interesados en que nuestros representantes actúen siempre con la conciencia de que cuando den los resultados que esperamos, los aplaudiremos. Cuando no los ofrezcan, los censuraremos. Somos los ciudadanos los depositarios finales de los controles políticos que ejerce una sociedad democrática. Quienes nos representan y quienes nos entienden, quienes están dispuestos a escucharnos, a vernos, a entendernos, merecen nuestro reconocimiento y este es, sin duda, el caso de la diputada Mara Robles. Congratulaciones, querida diputada y amiga, y congratulaciones a quienes le dan su apoyo. Buenas tardes. Mara Robles, diputada. Sí rinde cuentas. Pues después de recibir estos saludos y estas congratulaciones, también queremos agradecer la presencia de César Iñiguez, dirigente sindical de las y los trabajadores del Congreso del Estado de Jalisco. Agradecemos, por supuesto, también la presencia del diputado Julio César Hurtado Luna. Bienvenido, diputado. De las representaciones partidistas, agradecemos al doctor Leobardo Alcalá por su presencia. También de las representaciones de partidos políticos, agradecemos la presencia de José Alberto Galarza. De igual forma, agradecemos a Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, por acompañarnos. Estamos listas y listos. El día de hoy
tengo el honor y el agrado de ceder el uso de la voz a la diputada que sí nos representa a las mujeres, a los colectivos, a las personas, a la sociedad en general. A esas personas que tocan el Congreso, esta puerta sí se abre porque Mara sí lo hace. A la diputada que alza la voz por todas y todos nosotros, no solamente en la tribuna, sino también en la calle, en las discusiones. A esta diputada, que tengo el gusto de llamar amiga, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Mara Robles. Muy buen día a todas y a todos. Creo que de la emoción se pasa a la conmoción. Y yo estoy conmocionada porque me doy cuenta de que aquí aplico la lógica de que un invitado invita a otro. Y es maravilloso. Gracias de verdad. Y yo sé que las personalidades que están aquí, que no volveré a nombrar, pero que todas son realmente muy distinguidas y que saben que no es protocolo decirles que les debo no mucho, sino todo, en muy distintas ocasiones y de hace muchos años. Quiero decirles que sé que su tiempo es muy valioso y que no es fácil llegar al Congreso del Estado ni entrar al Congreso del Estado. Muy seguido hay vallas aquí. Pero lo realmente más difícil es encontrar interesante el informe de un diputado. Mis colegas saben lo mal vistos que somos nosotros y les aprecio mucho estar aquí. Miren esto. Según la encuesta del INEGI, el 73% de los ciudadanos no confía nada o apenas un poquito en los diputados locales. Solo el 2.6% confía plenamente. Yo supongo que están aquí. Cuando se le pregunta a la población abierta ¿para qué sirven los diputados?, la respuesta es demoledora: para nada. Diputado para la población es sinónimo de corrupto, abusivo que medra a costa del dinero público y en el imaginario, además, todos somos iguales. Es muy grave que la mayoría esté convencida de que los diputados no servimos para nada, porque es al revés. Los diputados tenemos 4 tareas trascendentales que implican un enorme poder. Nada menos hacer las leyes, aprobar el presupuesto con el dinero de las personas, nombrar cargos tan importantes como el fiscal, la contralora, la presidencia de los derechos humanos, el Consejo de la Judicatura y los magistrados. Y 4, controlar al gobierno, evaluar al gobierno, ser el contrapeso del gobierno. Y somos electos por la gente precisamente para que seamos sus representantes frente al gobierno, al mismo nivel del gobierno. Somos un poder igual al ejecutivo y al judicial. Entonces, dar por perdido al Congreso es un error garrafal que le permite a los malos diputados no rendir cuentas y seguir en la impunidad. Tenemos que saber que es al revés. Un diputado es muy poderoso y todos estamos obligados a rendir cuentas de qué proponemos, qué apoyamos, a qué nos oponemos, cómo votamos y, en pocas palabras, para quién trabajamos. La disyuntiva es muy clara: si trabajamos como empleados del gobierno o como representantes populares, es decir, en representación de la gente o de las personas. No hay más. De las 4 funciones que expliqué, leyes, presupuesto, nombramientos y control, la mayoría de las personas cree que hacer las leyes es la más importante. Del presupuesto, la mayoría no tiene ni idea de lo que está en juego. Vas a la calle y te piden que le pavimentes su cuadra. Y algunos diputados reparten abusivamente esas migajas de 40 centavos, pero le ocultan a la gente que aquí se reparte un gran pastel de 137,000 millones de pesos. Por los nombramientos amañados solo protestan poquísimos. Es más, solo protestan ustedes, los que están aquí. La mayoría de la gente ni se entera de que los diputados tenemos este superpoder.
Y por la cuarta función, que es la de controlar al poder, solo peleamos los de hagamos. Y para que nos crean que de verdad es la función más importante, por eso le pedí a los brillantes Lorenzo Córdoba, José Woldenberg y Diego Valadez que se los dijeran, para que nos crean, por favor. En el control al gobierno está la solución a nuestros problemas. Esa ha sido la consigna con la que me he conducido como diputada y con la vara que les pido que me midan en esta rendición de cuentas. Y ya ustedes van a decir si todos somos iguales o no. Entonces, hacer leyes ni es la única ni es la principal función de un diputado en este momento histórico. Y para documentar nuestro pesimismo, no solo está Monsiváis, sino en Jalisco, el Observatorio Legislativo del ITESO, que demostró que la actual legislatura está reprobada con 59 de calificación sobre 100, y eso solo considerando la función de hacer leyes. Si se revisaran las otras, la calificación sería peor. Hay que decir que de cualquier manera hagamos, gracias a Quique, resultó la bancada más aplicada. Gracias, camarada. Yo sé que los prestigiados hombres y mujeres de leyes que nos acompañan me van a reclamar, Mara, ¿cómo que no importan las leyes? Es que más bien el pueblo no comprende la importancia de las leyes. Por eso valoran más que les pavimenten una calle que una reforma legislativa. La verdad, yo sí comprendo a los ciudadanos que no valoran la responsabilidad que implica hacer una ley, porque siendo sinceros, las leyes en abstracto no mejoran las condiciones de vida de la gente. Y menos aún podría pensarse que la productividad de un diputado se mide por el número de iniciativas que propone. Precisamente, el estudio del Observatorio del ITESO demostró que casi el 25% de las reformas aprobadas por esta legislatura son de trámite burocrático. Hay quienes maquilan iniciativas de cambio de palabras para aparecer con muchas iniciativas. Es ridículo. En otros casos, todos queremos asentar buenos deseos sin evidencia científica de que servirán para algo o son leyes que no tienen castigo o viabilidad. Por ejemplo, ¿de qué sirve elevar las penas de los delitos cuando la impunidad es del 93% y ni siquiera se detiene a los criminales? Lo que deberíamos de legislar, en coordinación con el Poder Judicial, desde luego, es cómo castigamos a los funcionarios que no imparten ni procuran justicia. Entonces, cuando las leyes son intrascendentes, pues la gente tiene razón, prefiere que le pavimenten su cuadra. El otro elemento clave de la desconfianza ciudadana es lo que teóricamente costamos los diputados. El Instituto Mexicano para la Competitividad consideró en 2021 a este poder legislativo como el cuarto más caro del país. Es un presupuesto de alrededor de 1,000 millones de pesos. A su vez, formalmente, los 38 diputados costamos casi 22 millones de pesos al año, mientras el promedio nacional es de 12. Yo quiero aclararles que no es que nos repartamos en bolsas de dinero como de Rico MacPato esos 1,000 millones, aunque podría haber que alguien soñara con que eso no estaría tan mal. Pero, por cierto, en el universo del Congreso, el salario de los diputados es casi insignificante, apenas representa el 8%. El problema es que el 90% del presupuesto se va en la nómina en general. Y además de que 600 empleados es un exceso, hay aberraciones injustificables entre algunos salarios y las funciones que desempeña. Por ejemplo, un auxiliar administrativo de 64,000 pesos, un capturista de 50,000, un archivista 42,000, un ayudante de mantenimiento 40,000, un ayudante de fotocopiado 30,000. Uno pensaría que Marx revivió y que por fin se hizo justicia al proletariado. Pero díganme si eso se paga en el mercado de trabajo de los trabajadores mortales o si ganan eso los pobres electricistas que van pegando sus papelitos de que ofrecen sus servicios en los postes de la calle. La verdad es que ya era imposible seguir ocultando que esos abusos provienen del sistema de botín, el spoil system, para que Mauricio Merino me apruebe en mi clase,
de Políticas Públicas. Así se repartió durante muchos años el presupuesto del Congreso, pues para pagar favores políticos. Aquí hay empleados muy competentes, comprometidos y valiosos. Y por ellos tenemos que detener los abusos de los que no merecen su salario. Y modestamente, pero a mucha honra, pues yo aquí estoy rindiéndoles cuentas de que la iniciativa más importante, en realidad la única que hasta ahora me han aprobado, es el reglamento del Servicio Civil de Carrera, que propone acabar con el lastre de los aviadores. Me tomó 4 años, pero ustedes saben que soy porfiada y al fin lo conseguimos en un diálogo permanente con los representantes de los trabajadores. Muchas gracias, César Íñiguez. Yo sé que habrá de recorrerse un largo camino para poner en orden esa nómina, respetando los derechos de los trabajadores y los convenios de la OIT, sobre todo haciendo valer a todos los trabajadores que sí trabajan, hasta que logremos que solo puedan trabajar en el Congreso quienes tengan el mérito y aprueben un examen, y que lo pasen como Natalia Servín. Finalmente, también hubo consenso sobre mi propuesta de contratar al IMCO para hacer un diagnóstico de la nómina sin conflicto de interés. Si se dignifica la nómina del Congreso, ello será de enorme trascendencia para recuperar la confianza ciudadana combatiendo la corrupción. Pero tampoco se va a resolver el desprestigio ni el problema de fondo si solo bajamos los costos del Congreso. De poco sirve gastar menos si la labor de los diputados continúa sin ser útil para resolver los problemas sociales que tenemos en Jalisco. Y la herramienta reina para ayudar al gobierno a ser efectivo en la solución de los problemas sociales se llama aprobación del presupuesto. Ahí se definen las verdaderas prioridades e intereses de un gobierno más allá de las promesas y de la propaganda. El Congreso puede decidir otorgar aumentos a los programas exitosos y reducir dinero a los que no tengan resultados. Si los diputados no nos subordinamos al gobierno, los ciudadanos pierden algo mucho más importante y valioso de lo que cuestan los diputados. Es decir, si los 1,000 millones de pesos que cuesta el Congreso en realidad los examinamos, no son nada frente a los 137,000 del presupuesto de este año. Lo que realmente está en peligro de ser derrochado y desperdiciado son hasta 411,000 millones de pesos que podrían ser aprobados a lo largo de esta legislatura si los diputados no le mueven ni una coma al proyecto enviado por el Ejecutivo. La verdad es que ustedes saben que no es una exageración decir que del buen uso de esos cuantiosos recursos depende la mejora de nuestra calidad de vida, que la inseguridad, la violencia y las desapariciones se erradiquen, que no exista escasez de agua, que el caos vial y la contaminación se controlen, que más estudiantes entren a la universidad y tengan maestros. Si los problemas de Jalisco no se resuelven, por supuesto que el primer responsable es el gobierno, pero también los diputados, los que no cumplen con su labor cuando no supervisan al gobierno, cuando no señalan sus excesos, sus abusos, sus incompetencias y sus malos resultados, cuando siguen aprobando recursos a los mismos programas que durante décadas han demostrado su fracaso. El mejor ejemplo son las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, que aumentaron su presupuesto en un 30% en comparación con 2019. Y el incremento de recursos no se corresponde con un incremento en la seguridad. Por el contrario, la inseguridad crece y con nuestros asesores discutimos como 30 horas cuál cifra poner, la que sea. En menos de 4 años de la actual administración estatal ha habido 9,297 homicidios dolosos, mientras que en los 6 años del gobierno estatal anterior hubo 8,144, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. También Jalisco tiene el 40% de los desaparecidos del país y ocupa el primer lugar en fosas clandestinas. Es incontrovertible. Durante décadas, los diputados jaliscienses han renunciado a cumplir
con esa función de controlar al gobierno, y eso deja a los ciudadanos inermes e indefensos frente a los gobiernos corruptos y sobre todo incompetentes. Por eso yo les reitero que el control y la vigilancia del Ejecutivo son las funciones más útiles e importantes de los diputados. Como hace décadas que no se cumple esa función, yo creo que esa es la verdadera razón de fondo y la causa principal de la desconfianza ciudadana. Entonces, pues sí, yo me he dedicado a batallar para que se haga buen uso del dinero público. Miren, el gobierno actual ha contraído la mayor deuda de la historia de Jalisco. Son 11,450 millones de pesos, una cantidad que equivale al presupuesto de la Secretaría de Salud y más del doble destinado a seguridad. Y después de 3 años de aprobada la primera deuda por 5,250 millones de pesos, el gobierno no puede demostrar cuáles fueron los beneficios para la población. Hablando de rendir cuentas, yo les puedo informar que he exigido en todas las comparecencias que se presente la evaluación de impacto que propuse para saber si el endeudamiento trajo beneficios sociales, y nunca se lo tomaron en serio. En julio del 21, en este patio, el secretario de Hacienda dijo que estaban trabajando en eso y le creí. En noviembre reiteró que continuaban realizando la evaluación, pero no. Y volví a la carga en febrero del 22. Ahí se desdijo y aseguró que el seguimiento a la evaluación de ese tipo de proyectos debe realizarse una vez iniciada la operación entre el año 3 y 5. Y sin embargo, a las semanas mandó un oficio diciendo que ahí me entregaba la evaluación de impacto de la deuda. Lo que enviaron obviamente no era la evaluación. Inmediatamente lo mandé a la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal para ver si era cierto. Y en la última comparecencia le pregunté de nuevo: secretario, ¿la hicieron o no? Y pues ya no pudo ocultar la verdad y reconoció que no existía. En un parlamento civilizado, por lo menos se habría ganado un voto de censura. No, hombre, en el de Reino Unido le hubiera costado el cargo mentirle a los parlamentarios. Y más aún si la materia de esa mentira es no rendir cuentas de miles de millones de pesos. Con la segunda deuda de 6,200 millones, ya ni aceptaron poner en la ley ni los compromisos ni la evaluación. ¿Cómo creen que iba a votar a favor? Pues voté en contra. Ya ustedes digan si hice bien o hice mal. Entonces, el gobierno nombró a un grupo ciudadano de alto nivel que ha trabajado gratis para hacer el seguimiento y la evaluación de impacto. Propuse que los invitáramos a compartir su trabajo en el Congreso y no lo van a creer. Rechazaron recibir a Augusto Chacón, a Diego Petersen, a Marisa Lazo. Creo que hasta tú, Carlos del Río, estás en la comisión evaluadora. No puede ser, como dicen los jóvenes en TikTok, ¿qué es eso? Pero siendo serios, no puede ser que no les autoricen ni a recibir invitados. Otra batalla en la defensa del buen uso de los recursos de las personas fue el caso del financiamiento de la línea 4 del tren eléctrico urbano de Guadalajara. En ese caso, demostramos, con la ayuda de varios economistas que están por aquí, que la propuesta del Ejecutivo costará 21,000 millones de pesos y que esos son 7,000 millones más que si se hubiera contratado una deuda. Fue un episodio bochornoso tener que demostrar que la mayoría de los diputados votó algo peor que una deuda sin siquiera conocer el proyecto ejecutivo. Obviamente, voté en contra. Ustedes digan si hice bien o hice mal. Todo lo anterior podría parecer medio técnico y medio sofisticado. Discutíamos sobre si les iba a interesar o no, pero yo les dije que aquí está lo más granado de la intelectualidad. Obvio les iba a interesar. Pero también quiero que sepan que hemos enfrentado abusos descarados, como la designación ilegal de una presidencia subordinada en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y pues voté en contra, otra vez. ¿Debí votar a favor? Pero cuando la sociedad civil, las universidades, los organismos empresariales se organizan, aquí cambia la correlación de fuerzas. Y en la calle, codo a codo,
Quique Velázquez y yo somos mucho más que dos. Gracias a nuestro equipo de asesores, a las colectivas de mujeres, a los universitarios, a los periodistas valientes, logramos detener el asalto a la presidencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Gracias a ustedes. Y esa misma rebelión ciudadana es la que debemos activar para echar atrás la decisión de la mayoría de los partidos de despacharse con la cuchara grande al renegar de la ley sin voto no hay dinero. Ya hasta la autoridad electoral del Estado lo aclaró, no es cierto que signifique ahorro alguno. Neto tardó como 4 años en explicármelo. Si antes se invertía en los partidos 150 millones de pesos, ahora se dilapidarán 400, mientras la población sufre la carestía a la inflación. Yo quiero decir a mis colegas de MC, del PAN, del PRI, del Verde y Morena, que como saben, no solo los respeto, los aprecio. No me refiero a ustedes como individuos, a los que saben que tengo muy cerca de mi corazón. Pero lo que sí no está bien es que MC hubiera pasado de 34 a 119 millones y Morena de 23 a 83. Pues voté en contra, no podía votar a favor. Hasta la Coparmex me hubiera pedido cuentas si ellos ya tuvieron el valor de manifestarse en contra de ese atraco. Eso sí, partidos pobres, partidos ricos, pero estudiantes pobres. Y la batalla por la defensa de los recursos para la educación y el respeto a la autonomía de la Universidad de Guadalajara ha sido y seguirá siendo de principios. Su símbolo es el Museo de Ciencias Ambientales, aquí de Santana. Primero, violaron la piedra filosofal de la división de poderes. Ahora resulta que el Ejecutivo modifica el presupuesto atropellando al Congreso. Y voy a volver a citar a Machado. Solo el necio confunde valor con precio. No son los 140 millones de pesos, sino el atentado contra el artículo 3º constitucional, la pretensión autoritaria de desconocer la autonomía universitaria y justificar la injerencia del gobierno en la vida de una institución a la que pretenden impedirle el papel crítico de la misma. Pero eso sí, no han podido y todos sabemos que no van a poder. Yo tengo que decir con mucho cuidado que los abogados, magistrados y sobre todo el presidente del tribunal aquí presente ha de haber tenido que tener muchos conflictos al interior cuando finalmente se firmó aquel desplegado. Desde mi modesto punto de vista se convirtió en un papel mojado la división de poderes. Y sin querer, tengo que decir que ahí se autofirmaron un diploma de ignorancia. Yo quiero creer que no creen eso. Porque acotar la autonomía universitaria a la de cátedra, pues es desconocer la importancia para el desarrollo de la ciencia, de la capacidad de autogobernarse para decidir la orientación en la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. Y no está aquí, me había confirmado, pero yo sí quiero reconocer la defensa que hizo de la dignidad de su municipio el presidente de Zapopan al no firmar. Le mando desde aquí muchas gracias a Juan José Frangí por no haber estado ahí. Y reitero, es en la capacidad soberana de decidir el destino de sus recursos, donde las universidades blindan el derecho de sus académicos a expresarse con libertad, a demostrar con evidencia que no debía inundarse Temaca, que Iconia es un misil al medio ambiente, que la violencia contra las mujeres no está a la baja, que no nos pueden ocultar ni a un solo desaparecido. ¿Y eso es criticar al gobierno? Pues sí, y hasta con conocimiento de causa.
¿Por qué? Porque solo mediante la crítica la ciencia se desarrolla y solo en la práctica de la crítica es posible formar buenos profesionistas y ciudadanos. Sin ejercer su función crítica, la universidad deja de servir a la sociedad. Pero aquí queda muy claro que ustedes, los universitarios que están aquí, no están para nada perdidos. Mírense, mírenos, rector, aquí usted tampoco está solo. Y en la batalla del próximo presupuesto, por supuesto que vamos a urgir a terminar con el trato discriminatorio a los estudiantes de nuestra Universidad de Guadalajara, que tienen uno de los costos por alumno más bajos del país. A pesar del reconocimiento a nuestra institución como la primera en calidad y resultados académicos de todas las universidades públicas estatales. Y eso es trabajo de todos los rectores que están aquí, también mi reconocimiento. Muchas gracias. Entonces, si están en riesgo maestros y lugares para estudiantes, no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que haya trucos para recortar el presupuesto a la universidad. Todos sabemos que mi origen y destino es la universidad. Ese es mi camino y mi prioridad ha sido y será siempre la educación, porque creo que la cultura, Alonso Solís, es lo único que puede hacer de nosotros, los seres humanos, algo menos salvaje. A diferencia de la educación, el tema del que hablaré enseguida no es de mi expertise profesional. Es un tema que no conozco y no quiero conocer, pero la insoportable realidad me tiene también frente al abismo de la violencia y la inseguridad al que se enfrentan los ciudadanos todos los días. Y no tendría derecho a ostentarme como representante popular si me hago cómplice del silencio que quieren imponer las autoridades federales y estatales sobre eso. Yo también estoy aterrada. Por unos minutos sentí el huracán que han sentido miles de familias al desaparecerles a sus familiares, al creer desaparecido a uno de mis hermanos unas horas, porque extravió su celular antes de abordar un camión. Un amigo cercano apenas se dio cuenta que el golpe de aire que sintió en la cara al pasar por la calle fue el zumbido de una bala. A otro de mis hermanos, hace años sí lo alcanzó una bala de un asalto en el que no tenía nada que ver y le quitó la vida cuando no tenía ni 30 años. Mis hermanas, aquí presentes, me preguntan todo el tiempo si no voy pasando cerca de la zona de las balaceras todas las semanas. Y como soy diputada, algunos podrían creer que puedo pedir auxilio en Casa Jalisco, pero como también soy mujer, sé que eso no impidió que mataran a otra mujer en la entrada y que ni una huelga de hambre en esa puerta ha conseguido que se detenga a un magistrado al que sí pugné por desaforar por presunto abuso sexual contra una menor de edad. Y sé muy bien que si se usan las cámaras de vigilancia no es para encontrar a los delincuentes, sino para decir que somos nosotras quienes nos rociamos el cuerpo de alcohol cada que no nos quedamos calladas, como Luz Raquel. Pero no, señor gobernador, como diputada no puedo quedarme callada. Lo que está pasando, perdóneme, sí es para tanto. ¿Cómo puede pedirnos que sigamos nuestra vida con normalidad? Si además de las balaceras en las zonas elegantes y el horror de la gente que iba a comer a un restaurante y termina en medio de un tiroteo, a la gente le roban lo poquito que tiene en los camiones. Ricos, clase medieros o pobres, nos encerramos en la casa piedra y lodo para que no nos roben lo mucho o lo poco que tengamos. Tememos por las computadoras de nuestros autos y por nuestros autos, pero sobre todo tememos que nuestros papás meseros, nuestras hermanas cajeras, nuestros tíos doctores no sean asaltados hasta en su consultorio. ¡Basta! ¡Basta! Aquí hay de diputados a diputados y de diputadas a diputadas. Y justo yo me refiero, por supuesto, con mucho respeto, a las capacidades personales, intelectuales y de trabajo de cada uno de nuestros compañeros. Hace unos días aquí mi colega armó una rebelión muy valiosa y ese día demostramos
que muchos grupos parlamentarios estábamos hartos, no de la impuntualidad, sino de la discrecionalidad con la que se maneja la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política de este Congreso del Estado. Entonces, la postura que asumimos, el papel que queremos cumplir, el lado del que queremos estar, define si los diputados somos iguales o no. Y aquí podríamos construir una nueva mayoría en contra del autoritarismo para controlar al gobierno y para lograr que la gente viva un poco mejor. Ese es mi plan. Aquí, la mayoría de los legisladores somos mujeres, Valeria, lo que por sí mismo es un triunfo de la lucha feminista. Pero lo que está a prueba, Zoé, es si pertenecer al sexo femenino es suficiente para enarbolar las causas de las mujeres y de las diferentes preferencias sexoafectivas de las, los y les que no son privilegiadas como nosotras, que fuimos a la universidad, que ocupamos una curul. Quiero que nosotras seamos capaces de representar a las que sufren toda clase de violencia en silencio, de las guirráricas con cáncer, como tu hermana, Ernesto, de las que reciben golpes de sus maridos, de las que son violadas por familiares, de las que sufren agarrones en los camiones, de las que son acosadas en las oficinas, de las que tienen miedo de parecer muy independientes y no conseguir novio, de las que quieren ejercer el derecho a decidir sobre su cuerpo, de las afromexicanas que no saben que black is beautiful, de las rubias que no son tontas, de las jóvenes descalificadas por la adultocracia, de las que ya no nos cosemos al primer hervor y de las que todos los días sabemos que estamos a prueba de capacidades para ver si somos iguales que los hombres capaces de gobernar. ¡Ja! De las que hemos dicho basta y echado a andar. Porque como lo he dicho, no todos somos iguales. Unos exigimos evaluación y rendición de cuentas. Otros votan en contra de su propia autonomía intelectual y política. Y peor, algunas veces en contra de Jalisco y de las y los jaliscienses. Mientras el Congreso no sea útil para los ciudadanos, los diputados pues no merecemos un incremento de salario, y mucho menos del 50% como lo pretendían. Ni en el sueño más húmedo de un sindicalista alguien se sube de un jalón 50% el salario. Yo ratifico mi postura, aunque sea en contra de mis modestas finanzas personales. Eso no importa. Los legisladores no debemos ser premiados con un incremento salarial, porque en estas condiciones a la mayoría, no digo que a todos, y corrijo porque a veces puedo cometer excesos, no le estaríamos comprando a la mayoría la autonomía que se requiere para ostentar el cargo, sino que le estaríamos pagando su subordinación al Ejecutivo. Por eso, francamente, no. Primero está demostrar que los diputados podemos ayudar a Jalisco si trabajamos de manera activa, porque se ha respetado el equilibrio de poderes. Si nos abocamos a que el Ejecutivo no se resista cuando llamamos a su fiscal a rendir cuentas, no en secreto, a que reconozca que su estrategia de seguridad ha fracasado y que hay que cambiarla con urgencia. Primero, debemos exigirle juntos al gobierno que retome el compromiso que dijo tener por Jalisco y que un día millones de jaliscienses, incluida yo, creí genuinamente de primera mano. Primero, hagamos que el gobierno entienda que no es contra las organizaciones de la sociedad civil, es con la sociedad civil, no es con algunos amigos empresarios, es con todos los que crean empleo. No es contra las madres de los desaparecidos, es con las familias de los desaparecidos. No es contra los jóvenes que resisten, es con los jóvenes que luchan. No es contra los vecinos rebeldes, es con los vecinos organizados. No es contra los expertos, es con los académicos. No es contra la universidad, es con la universidad. No es contra las mujeres rezongonas, es con las mujeres insumisas. Y yo, sinceramente, pues no necesito vanagloriarme de decir todo lo que digo fuerte y claro, porque yo siempre he alzado la voz y he hablado muy clarito, desde chiquita, así que no todos somos iguales. Y como de pilón nosotros no somos malhumorados, termino anunciándoles que hoy puede ser un día feliz. Sí, como en el poema de Altazor,
de Vicente Huidobro, un ángel malo no vuela desde el palacio de enfrente para posarse en la puerta de nuestra sonrisa, hoy quedará inscrito en el artículo 4 constitucional que el trabajo doméstico de las amas de casa es trabajo y debe valorarse y debe reconocerse. Y después de eso nos vamos por el pago a las amas de casa, porque ahora ustedes ya saben que aquí se decide el presupuesto. Y el presupuesto manda, y ahora yo sé, porque los veo a todos ustedes, que somos muchos los que no somos iguales. Muchas gracias.